Bueno, arranquemos de una vez con este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y la verdad bastante profundo, el choque entre la libertad espiritual y el control institucional. Es un asunto que mueve el piso de muchas estructuras tradicionales y nos obliga a repensar cómo funcionan realmente nuestras comunidades modernas. Así que preparemos la mente porque vamos a explorar esto desde un ángulo súper interesante. Para empezar, tenemos que enfrentar una paradoja enorme. A primera vista, dar libertad absoluta suena increíble, ¿verdad? Como el ideal máximo. Pero, a ver, pongámoslo a prueba con un caso extremo. Imagínense darle libertad total a un asesino. De repente la libertad ya no parece un regalo tan noble, sino más bien una receta para el desastre, un riesgo gigantesco. Entonces, esto nos lleva directo a una gran pregunta. ¿Cuándo es que la libertad construye y cuándo, literalmente, lo destruye todo? Y la respuesta está en una diferencia clave que no podemos perder de vista. Hay una brecha abismal entre lo que es la verdadera libertad y el simple libertinaje. Entregarle libertad a una mente que no ha sido transformada, bueno, inevitablemente va a terminar en corrupción. No hay de otra. No podemos sostener la libertad real solo a punta de buenas intenciones. Requiere un cambio radical desde adentro, o si no, se convierte en un descontrol total. Si aplicamos esto al ámbito espiritual, la idea es que una comunidad de fe no debería ser un grupo dominado por impulsos básicos. Es, estrictamente hablando, una comunidad del espíritu. Estamos hablando de personas que han, por así decirlo, muerto a su propio ego, o sea, individuos que ya no se mueven por puro egoísmo o ambición, sino desde una plenitud interior completamente transformada. Y aquí viene una comparación que vuela la cabeza, la diferencia entre un estado secular y una comunidad espiritual. Fíjense bien, los gobiernos civiles necesitan usar la coerción, imponer leyes y castigos, precisamente porque tienen que administrar a personas que no necesariamente han pasado por esa transformación interna. Pero en teoría, una comunidad espiritual funciona al revés. Debería operar en base a ese cambio interno, sin depender de que alguien los esté amenazando con un castigo para portarse bien. Ahora, aclaremos algo. La lógica del Estado secular no es mala. Para nada. De hecho, es absolutamente necesaria y vital para contener el mal y mantener cierto orden en la sociedad. Pero tiene un techo muy claro. A ver, una ley te puede frenar de cometer un delito, claro, pero es completamente incapaz de generar amor. La coerción te regula el comportamiento desde afuera, pero jamás produce vida espiritual ni transforma tu esencia. Y justo por eso es tan importante el concepto de la ley escrita en el corazón. Cuando alguien ya se mueve por amor y ha vivido esa transformación de la que hablamos, el control externo sobra. Literalmente se vuelve obsoleto. La lógica es simple. Si ya interiorizaste los principios del reino, no necesitas que te persigan con una lista de reglas amenazantes. El buen comportamiento fluye de forma natural porque tu brújula moral ya está bien calibrada. Pero, y aquí es donde la cosa se pone tensa, ¿qué pasa en el día a día cuando los líderes intentan empujar estos principios espirituales usando la coerción y la obligación? Es una paradoja tremenda. Por intentar proteger a la comunidad, muchas veces terminan destruyendo su esencia y la convierten en una institución rígida y puramente legalista. El punto central es este: si tienes que obligar a la gente a portarse bien, esa comunidad retrocedió. Ya no están viviendo por una transformación interna, sino que volvieron a vivir bajo la estricta regla de la ley. Básicamente, están comprando la ilusión del control justo. Es usar las mismas tácticas de presión de un estado secular, pero claro, camufladas bajo una bonita fachada religiosa. Y si buscamos un ejemplo histórico de esto, el arquetipo perfecto es Saulo de Tarso, antes de su famosa conversión, claro. Él es la imagen viva del líder bien intencionado, pero que aplicó de manera desastrosa a la lógica secular a la gobernanza espiritual. Era alguien convencido, pero absolutamente seguro de que la presión, el control y la coacción eran las herramientas correctas. Pensemos por un segundo en la mentalidad que tenía en ese entonces. Si le hubiéramos preguntado qué estaba haciendo al perseguir a esta gente, seguramente habría respondido algo como: «Voy a disciplinar a un grupo de rebeldes». Esa frase lo dice todo. Muestra perfectamente cómo alguien que no entiende la verdadera libertad justifica la opresión sintiéndose el héroe de la historia y creyendo que defiende la rectitud. Lo preocupante es que este espíritu de Saulo no se quedó en el pasado, sobrevive vivito y coleando hoy en día. Aún vemos sistemas que prefieren la coerción por encima de la libertad, estructuras que demandan lealtad institucional absoluta, controlan la información y, lo peor, etiquetan de rebeldes a los individuos genuinamente libres. Es un patrón diseñado para apagar cualquier chispa de espontaneidad espiritual. Esto nos lleva a una ironía brutal.
Muchas veces, los que más gritan la palabra herejía o los que más exigen sumisión institucional resultan ser los que más se han desviado de las enseñanzas originales de Cristo. Han redefinido los conceptos por completo, usando la acusación de rebeldía como una herramienta táctica para mantener su propio estatus de control. Ahora bien, hay que decir una verdad que duele un poco. La gente que no ha pasado por esa transformación interna simplemente no sabe qué hacer con la libertad. Les asusta. De forma natural, van a buscar e incluso van a rogar que se impongan reglas externas estrictas para sentir que hay orden y seguridad. Es puro instinto de supervivencia frente a la libertad real. Entonces, para que esto quede súper claro, la libertad nunca es el villano de la historia. El problema jamás es la libertad en sí misma. El desastre solo ocurre cuando le entregamos esa libertad total a personas que no tienen la madurez ni la renovación interna necesaria para sostenerla con responsabilidad. Por supuesto, dar verdadera libertad es un riesgo gigantesco. Da vértigo, no nos vamos a engañar. Apostar a que una comunidad se guíe por el espíritu en lugar de apoyarse en la seguridad de un reglamento estricto requiere una fe monumental. Implica soltar las riendas, renunciar al control y aceptar la vulnerabilidad de un proceso orgánico. Y si queremos ver la demostración máxima de no coerción, miremos a Jesús cuando una multitud entera lo abandonó. En lugar de entrar en pánico, manipularlos o inventar nuevas reglas para que se quedaran, simplemente miró a los que quedaban y les preguntó: ¿ustedes también quieren irse? Nunca usó requerimientos externos para obligar a nadie a permanecer a su lado. El mensaje de esa actitud es súper potente. Todo esto se sostiene sobre la base de una revelación personal y auténtica. El objetivo nunca es lograr que la gente cumpla reglas por miedo a un castigo o por fríos mandatos institucionales. Se busca una respuesta genuina, no una obediencia fabricada a la fuerza. Porque es justamente a través de ese proceso voluntario que se genera lo más valioso, una lealtad que transforma. Una fidelidad inquebrantable solo nace de manera natural cuando hay un encuentro profundo y significativo. Es un compromiso tan fuerte que literal ningún manual de reglas podría llegar a replicar jamás. Además, la libertad funciona como una especie de filtro purificador. Cuando hay libertad total, y más si eso trae críticas de las estructuras rígidas, queda en evidencia rápidamente quienes buscan genuinamente la verdad. Y por otro lado, expone a los que solamente usaban la excusa de la libertad para justificar su propio comportamiento carnal. Saca a la luz lo verdadero. Todo este análisis aterriza en una frase teológica monumental del apóstol Pablo que sella esta idea: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así de simple y profundo. Es la garantía absoluta de que no puede existir una presencia divina genuina en un ambiente que prefiere la comodidad del control por encima de la libertad total. Para cerrar este análisis, vale la pena que miremos los entornos a nuestro alrededor y nos hagamos una pregunta súper honesta. ¿Las comunidades en las que participamos hoy se apoyan de verdad en la libertad del espíritu o solamente están funcionando bajo la engañosa ilusión del control? Es una pregunta provocadora, pero definitivamente nos deja muchísimo en qué pensar y reflexionar.